realidad nos muestre algo contrario, ellos, por medio de su confesión, por medio de declarar y afirmar una serie de cosas, tienen la capacidad de transformar la realidad y de que eso tiene efecto, ¿no? Creciendo en Gracia ha sido identificada en muchas ocasiones como una secta satánica, ya que sus miembros se tatúan el 666 en su cuerpo. Rastreando en internet encontramos vídeos de los que ellos llaman el Día de la Marquita. Nos llama la atención que muchos de los protagonistas son menores de edad. Iglesia en las Naciones. Recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia. Pero internet no es el único recurso audiovisual de Creciendo en Gracia, ya que cuentan con un canal de televisión propio. Al doctor José Luis de Jesús. Comienza la ceremonia. Una gran pantalla preside el local. Conectan con Miami, desde donde Jesús de Miranda dará su discurso. Mientras tanto, para nuestra sorpresa, el ambiente se caldea con cánticos a modo de karaoke. Jesucristo, hombre en la tierra está, diablo, muerte y pecado no existen más. Dice el Papa, otra vez cuestionado por la pederastia. Uno de los más importantes medios de comunicación en España. Más tarde analizan noticias de actualidad que relacionan con señales sobre la futura transformación de las naciones. Toda la sociedad se ha escandalizado al conocer que un religioso español, José Ángel Arregui, ahora residente en Chile, había abusado sexualmente de al menos una quincena de menores entre 2002 y 2005. La justicia chilena la acaba de condenar a poco más de 2 años de cárcel. Finalmente interviene el Papi, nombre con el que identifican a Jesús de Miranda. El único pueblo que con propiedad dice tú eres un bendecido. El único pueblo que presenta perfecto, no mirando las imperfecciones de la carne. El único pueblo que dice que tú eres un predestinado, que tú no te escogiste, que a ti te escogieron. Luchar contra la depresión, el alcohol y las drogas, McCormick hoy en día está felizmente casado y tiene una hija, así como una esposa decepcionada de la Iglesia Católica. Ambos nos convertimos a la Iglesia Luterana por esto. Personalmente ya no tengo fe en lo absoluto en la Iglesia Católica. Al regreso, ¿un cambio de actitud? El fracaso en el caso Campbell, que se atribuye a Joseph Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue el problema que hizo que Ratzinger recurriera a Juan Pablo II en busca de una solución. Para 2001, la crisis de los sacerdotes pederastas comenzaba a ahogar a la Iglesia Católica, pero el Papa Juan Pablo II no la había enfrentado. Sacerdotes en todo Estados Unidos estaban siendo juzgados por abuso e incluso violación. Las demandas contra la Iglesia se acumulaban. Una diócesis en Texas fue obligada a pagar millones de dólares a las víctimas. La era de la negación claramente había concluido. Ratzinger finalmente convenció a su jefe de que había que comenzar a hacer algo. Sabía que la espada de Damocles, el escándalo mediático, estaba por caer. El Papa dio al cardenal Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe carta blanca para manejar directamente los casos de abuso sexual. John Allen cree que Ratzinger experimentó una especie de conversión. Al leer una y otra vez los expedientes de los casos y las detalladas notas en ellos, así como los testimonios de las víctimas, se convenció de que no todo era humo, que había fuero de verdad. Y desde 2001 en adelante, la Congregación para la Doctrina de la Fe se convirtió en la punta de lanza en el Vaticano para una respuesta más enérgica a la crisis. Aún así, Ratzinger parecía a la defensiva en público. En 2002, dijo que los reporteros en los medios estadounidenses habían exagerado la crisis. Uno llega a la conclusión de que es intencional, manipulado, que existe un deseo de desacreditar a la Iglesia. Quedan asuntos pendientes que atormentan a las víctimas de los sacerdotes pederastas. ¿Y los obispos? Los obispos que encubrieron el abuso de los sacerdotes y los trasladaban de una parroquia a otra. Hemos clamado y clamado que se haga algo con los obispos que han encubierto los casos. Mintieron y gastaron cientos de millones de dólares de los feligreses para frenar los casos en tribunales. Aún no han hecho nada acerca de estos obispos.
Obispos como el cardenal Bernard Law de Boston, quien encubrió los crímenes de sacerdotes que abusaron de decenas de niños, a la larga fue obligado a renunciar, solo para terminar como cardenal en Roma. Tiene un gran título, muchas comodidades y poder y autoridad verdadera en el Vaticano, a pesar de ser uno de los más notorios obispos de la era del escándalo. Gibson cree que el Papa nunca amonestará públicamente a los obispos. No quiere abrir esa caja de Pandora porque no quiere causar dificultades para sus compañeros obispos. Los obispos de la Iglesia son sus colegas. Ese es su círculo. Y quedan más asuntos pendientes. Aún ahora es difícil de creer que los sacerdotes acusados de abuso se escondan a plena luz en la Iglesia. En este pueblo del sur de la India vive un sacerdote buscado por un fiscal estadounidense. Liz Neislos de CNN lo entrevistó. Joseph Heya Paul ha sido acusado de abusar de 2 niñas cuando era sacerdote en Minnesota. Huyó del país terminando en la diócesis de Uttakamun. El obispo jefe de Heya Paul en Estados Unidos lo denunció varias veces a la antigua oficina del Papa, la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso mencionando la solicitud de extradición. Pero hasta el día de hoy, 6 años después de la primera acusación, el padre Heya Paul sigue oficiando y vive en una casa parroquial en la India. Sostiene que es inocente. Es mentira, es totalmente falso. Y afirma que las víctimas buscan dinero. Creo que quizá existe el motivo de obtener dinero de la diócesis. Heya Paul puede continuar trabajando como sacerdote hasta que sea extraditado, lo que autoridades estadounidenses dicen puede tardar años. Ellos van de un país al otro y no hay una base de datos universal que haga... Este obispo tiene expediente, tiene problemas. Heya Paul es uno de varios sacerdotes acusados que siguen bajo protección de la Iglesia. ¿Recuerdan a Peter Hullermann, el sacerdote alemán que el cardenal Ratzinger supervisaba en Múnich? 14 años tras su condena, seguía siendo párroco en Bad Tölz, Alemania, hasta que la Iglesia lo suspendió a principios de año. Hasta la fecha, el Papa Benedicto nunca se ha referido personalmente al caso Hullermann, o por qué Hullermann siguió tanto tiempo en la Iglesia. El caso Hullermann es una desgracia de principio a fin. El caso Hullermann dejó la impresión de que el mensaje es de encubrimiento y negación. Creo que será mucho más difícil para el Papa o sus defensores convencer al resto del mundo de que está del lado de los ángeles en el tema del abuso sexual en la Iglesia. Pero para muchas víctimas, católicos comunes y corrientes, y para el público en general, no ha sido suficiente. El asunto pendiente del abuso sexual no solo socava la credibilidad del Papa, sino que podría causar aquello a lo que ha dedicado toda su vida a combatir, que los católicos se desvíen de la fe. Si la credibilidad de los líderes de la Iglesia se pierde, la gente no los escuchará y terminará haciendo lo que el cardenal Ratzinger más temía. Se apartarán de la Iglesia y creerán lo que quieran creer. Al final, ese puede ser el peor escenario de todos, la pesadilla de Joseph Ratzinger, y hasta cierto punto, dado su historial, podría ser un... Tengan cuidado, no sea que nadie los despoje a través de filosofías y vanos engaños. La palabra vano en la versión de la Biblia King James puede ser más efectivamente traducida en la lengua vernácula como prosperidad. Esto es buscar cosas que fácilmente nos engañan. Leemos en el Evangelio de Mateo que Satanás tentó al Mesías con todo el poder, riquezas y gloria del mundo. Satanás ofreció dárselo a él si él simplemente lo adoraba a sus pies. La promesa de poder personal, riquezas y gloria es la zanahoria que Satanás continuamente sostiene ante nuestras narices. La búsqueda de riquezas nos mantiene ocupados soñando toda la vida hasta la tumba, en lugar de estar siguiendo al Mesías. Tengan cuidado, no sea que ningún hombre los despoje a través de filosofías y vanos engaños, según la tradición de los hombres. La palabra según se usa como una condición.
Los que habían aceptado al Mesías debían tener mucho cuidado en seguirlo a él y cuidarse de los paganos que los conquistarían con su visión torcida del mundo y harían que ellos persiguieran las riquezas que ofrece el mundo. ¿Cómo ocurriría este engaño? Siguiendo inocentemente las tradiciones de los hombres. La palabra tradición se deriva del latín tradiere, que significa poner en las manos de otro. Al seguir lo que los paganos intentan poner en nuestras manos, se nos puede quitar la recompensa para lo que hemos trabajado